Este líquido que estamos marcando a la izquierda de la curva, que también lo encontramos por acá, más arriba de la condición crítica, lo vamos a conocer con el nombre de líquido subenfriado. Líquido subenfriado. Por acá, un punto como este que acabo de marcar representa una sola fase que corresponde a lo que denominamos vapor, pero más allá de la curva, ¿no? Es decir, más allá de ser un vapor saturado. A este vapor lo vamos a denominar vapor recalentado. Por acá tendremos vapor recalentado, por acá vapor recalentado, hasta esta condición de temperatura crítica. Y por encima, ya sea acá, acá, acá o acá, es decir, a cualquier presión, pero por encima de la temperatura crítica, la sustancia es identificada como gas. En realidad es una prolongación del estado de vapor, pero a una temperatura superior a la temperatura crítica. Yo les recomiendo, ya les dije antes, que ustedes por lo menos busquen para el caso del agua los datos que corresponden al punto triple y al punto crítico para que uno tenga mejor ubicación acerca de las características de esta sustancia que es, digamos, tan importante, además tan abundante. No debemos olvidar de que nosotros somos seres de agua. Tengo entendido que el 75% de su cuerpo, el cuerpo de un ser humano, es agua. El saldo no sé qué será, pero eso sí. A ver, pregunta sobre lo que acabo de decir. Es importante que usted memorice esto. Antes de la saturación, a una temperatura menor que la temperatura de vaporización, que corresponde al punto que está sobre la curva, a cualquier presión, se tiene líquido subenfriado. Sobre la curva, cualquier punto representa líquido, que lo vamos a llamar saturado, líquido saturado, y o vapor saturado, y se le agrega la po de seco, porque resulta que la mezcla de líquido saturado y vapor saturado seco se la suele llamar vapor saturado húmedo. De todas maneras, cuando usted lea el párrafo que diga vapor saturado, se entiende de que es vapor saturado seco. Luego tenemos más hacia la derecha, cruzando la línea de equilibrio líquido-vapor, tenemos la fase de vapor que hemos denominado vapor recalentado, y más allá de la temperatura crítica, este mismo recibe el nombre de gas. ¿Okay? Entonces, está claro de que el diagrama PT nos ofrece una amplia información, pero limitada a estas dos variables de estado como son la presión y la temperatura. Pero no nos dice nada acerca de la otra variable de estado que ya hemos planteado como variable fundamental. ¿Cuál es la variable que falta de las fundamentales? Pregunto. ¿Qué otra variable, además de la presión y la temperatura, hemos enunciado, presentado? Volumen específico. El volumen específico. Entonces, a fin de conseguir información sobre el volumen específico, vamos a relatar otro ensayo
que también se ejecuta con el concurso de este famoso dispositivo de cilindro y pistón. Y lo que se hace es colocar dentro del dispositivo gas o vapor y someterlo a un proceso de compresión, pero con una característica de que durante la compresión, en todos los estados termodinámicos que se vayan generando, la temperatura se mantenga en el mismo valor. En otras palabras, lo que estamos planteando es que la sustancia que está contenida en el dispositivo experimente un proceso isotérmico. Isotérmico. Recuerdan que el anterior que dio origen al diagrama PT era un proceso isobárico. Ahora estamos hablando de un proceso isotérmico. Y este lo podemos ir visualizando inmediatamente en el mismo diagrama PT. Ahora les muestro. En primer lugar, supongamos que usted tenga un vapor que será vapor recalentado, como este que estoy marcando con el punto rojo. Y entonces se entiende de que usted lo va a someter a un proceso de ir aumentando la presión siguiendo esta línea, ¿no es? A temperatura constante. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el vapor se va a ir comprimiendo más y más y más, pero en algún momento se alcanza esta curva. ¿Qué ocurre en ese momento? Que lo que era vapor recalentado se ha convertido en vapor saturado seco. Y si uno le exige un poquito más con la compresión, lo que va a ocurrir es un cambio de fase, porque ya más allá no puede existir la sustancia como vapor. Y entonces el vapor saturado seco va a comenzar a convertirse en líquido saturado. Y luego ese líquido saturado, si se sigue comprimiendo, sigue aumentando la presión, pasará a ser líquido subenfriado. Bueno, todo esto se muestra en un diagrama que a continuación lo voy a mostrar. Lo vamos a dibujar. Diagrama en el que se coloca en ordenada los valores de presión y en abscisa los valores de volumen específico. Entonces, el proceso que estamos describiendo en rojo, en el diagrama PT, no es otra cosa que algo así. Usted comienza a una cierta temperatura, por ejemplo, la temperatura T, que corresponde a este valor, y el vapor recalentado empieza a aumentar su presión hasta que llega un momento en que se alcanza la condición de saturación. Es decir, este punto, ¿ves? Que lo estoy resaltando en el diagrama PT. Y empieza a ocurrir el cambio de fase. Por lo tanto, la presión y la temperatura permanecen constantes. Esto es característico del cambio de fase. Entonces, si acá comenzamos con vapor saturado, seco, a medida que vaya transcurriendo el movimiento del pistón y el volumen vaya disminuyendo, el vapor se va a ir convirtiendo en líquido saturado hasta que llegará un momento cuando se alcanza esta condición de volumen específico que todo el vapor ha sido convertido en líquido saturado. Y entonces, a partir de ese momento, si se sigue aumentando la presión, el fluido se comporta más o menos así. Este aumento de presión ocurre casi verticalmente. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo.
porque los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué significa esto? Pregunto. Le pregunto al público, ¿qué significa que el líquido o los líquidos en general son incompresibles? No se pueden comprimir, ingeniero. Claro que no se pueden comprimir, pero tradúzcamelo, pues, ¿no? Porque me está diciendo lo mismo de otra forma. Buenas noches, buenas tardes, ingeniero. Lo está mirando acá en el diagrama. ¿Ve? ¿Qué ocurre con el volumen del líquido? Es constante, Constante. ingeniero. Claro, prácticamente no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque las moléculas del líquido están ya pegadas unas con otras, entonces prácticamente no hay espacio donde se puedan mover las moléculas acercándose, como ocurría cuando la sustancia se encontraba en fase vapor recalentado o vapor saturado. ¿Lo ven? Entonces, lo que acá en el diagrama PT aparece como un punto, este punto que lo estoy exagerando, acá en el diagrama PB aparece como esta meseta que se va a caracterizar porque va a aparecer un volumen específico característico del vapor saturado seco, que corresponde a este punto donde comienza la meseta, y otro volumen específico que corresponde a cuando la sustancia ya terminó de convertirse toda en vapor, perdón, en líquido saturado. Hay gente que sigue llegando y ya estamos embalados con la clase. Yo no sé qué es lo que piensan. Creerán que esto es una fiesta y llega a la hora que quieren. Pregunto, si la meseta traduce una transformación de vapor saturado seco en líquido saturado, este cambio de fase, ¿cómo se llama este fenómeno? Repito la pregunta, ¿cómo se llama el fenómeno que traduce el cambio de fase de vapor saturado seco en líquido saturado? Esto. ¿Cómo se llama este cambio de fase? ¿Están o se fueron? Bueno, hay dos maneras de interpretar el cambio de fase. Una es llamando al fenómeno así. ¿Qué estoy anotando? Condensación. Condensación. Pero la condensación implica, digamos que hay una intervención de la temperatura. Fíjese, mire el diagrama PT. Ve este triángulo que estoy marcando. Supongamos que usted tuviera este vapor recalentado y entonces lo enfría a presión constante, ¿ve? Y entonces cruza la línea. ¿En qué se convierte? En líquido, ¿no? Este cambio de fase de vapor recalentado en líquido que se caracteriza porque hay una disminución de temperatura, fíjese que la presión no cambia, es lo que se llama condensación. ¿Lo ven? Pero en este caso particular que tenemos acá en el diagrama PD, traducido por la meseta y traducido en el diagrama PT por la línea roja, estamos convirtiendo a un vapor recalentado en un líquido subenfriado finalmente, pero atravesando la curva que separa, digamos, la existencia de las dos fases de manera vertical, es decir, a temperatura constante. Sin embargo, lo que está cambiando es la presión.
Cuando el fenómeno ocurre por efecto de la presión, o sea, la compresión, que es este fenómeno que estamos describiendo acá, el fenómeno se llama así. ¿Qué estoy escribiendo? Vapor que se convierte en líquido. ¿Cómo se llama el fenómeno? Ese que estoy abreviando con el líquido. Condensación, ingeniero. Licuación. Licuación. Entonces, este proceso que estamos describiendo con esta curva que ocurre a temperatura constante, o que se caracteriza por ser de temperatura constante, es este proceso que conduce al cambio de fase denominado licuación. Seguramente en alguna materia que usted tenga por ahí más adelante estudiará pues licuación de gases, por ejemplo. Bueno, en el fondo, fíjese que la condensación y la licuación son la misma historia. ¿Qué es lo que cambia? La forma de hacer o de provocar el cambio de fase. Sí, repito, es modificando la temperatura, el fenómeno se llama condensación, pero si es modificando la presión, el fenómeno se llama licuación. Entonces ya usted puede imaginarse cómo es que en las garrafas se llega a tener eso que se llama GLP, que significa ¿qué cosa? Gas licuado. Gas licuado. Gas licuado. Entonces, inmediatamente usted tiene que recordar esto que estamos planteando, es decir, el fenómeno al que se ha sometido la sustancia que se va a envasar en la garrafa es un proceso de compresión. Por eso es que hay que tener cuidado en el manipuleo de las garrafas, porque el contenido se encuentra a muy alta presión. Bueno, la gente que no tiene idea de estas cosas de física, seguramente no sabe, pero usted que está estudiando física debería ser un poco más consciente y entonces cuando vea que se maltrata una garrafa de gas licuado, hay que hacer sonar la alarma. ¿Por qué? Como la presión es muy alta, en realidad usted está manipulando una bomba que de repente en algún momento puede provocar desgracia. Ok. Entonces, el fenómeno traducido por esta línea que hemos graficado en el diagrama PV corresponde a un proceso de licuación, pero ocurriendo a la temperatura T. Si ahora aumentamos la temperatura a la cual ocurre el fenómeno, la historia se repite de una manera similar, pero usted notará inmediatamente una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Esta última línea la estoy dibujando y corresponde a una temperatura mayor que T. ¿Qué diferencia encuentra? ¿Ve la diferencia o no la ve? La meseta se ha vuelto más corta. Eso podría interpretarse con que el momento en que se hace la licuación tiene una duración menor. Es decir, el proceso de licuación ocurre más rápidamente. Y así sucesivamente, si se va aumentando la temperatura, la meseta se va acortando. Hasta que llega un momento en que cuando la temperatura alcanza este valor que estoy marcando en el diagrama PT, que es la temperatura crítica, resulta que la meseta prácticamente desaparece, apenas queda convertida en un punto.
¿Cómo se interpreta la existencia de este punto? Que antes de llegar a esta condición, la sustancia se encuentra como vapor, vapor y vapor y vapor, y de pronto, cuando se alcanzó esta condición, todo el vapor se convierte en líquido. Ya no existe la posibilidad de que usted pueda ver en el sistema una fase vapor y en contacto con una fase líquida. O todo es vapor o todo es líquido. ¿Lo ve? Si la compresión se efectúa a una temperatura superior a la crítica, entonces la sustancia permanece en estado gaseoso y se tiene una curva así, pero con la característica de que en todos los estados la sustancia permanece en esta condición de gas. Quisiera saber si me están siguiendo hasta ahí. Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, podemos notar que todos estos puntos que estoy marcando en azul, hasta llegar a este punto que sería el punto crítico, porque corresponde a la presión crítica y a un volumen específico crítico, todos estos puntos en azul corresponden a la situación en la que el vapor está ya saturado y listo para empezar a convertirse en líquido saturado. Y todos estos puntos de la izquierda, que también lo estoy marcando en azul, corresponden a la situación en la que todo el vapor saturado seco prácticamente terminó convertido en líquido saturado. Y entonces lo que se ha convenido en hacer es unir todos estos puntos de la izquierda y unir todos los puntos de la derecha y obtener una zona que la vamos a llamar la campana, cuyos puntos, este punto, este punto, o este punto, o este punto, representan tanto vapor saturado seco como líquido saturado, porque diríamos que está, digamos, ocurriendo la licuación en pleno. ¿Lo ven? Entonces, esta zona delimitada por estas dos curvas, la curva de la izquierda que corresponde al líquido saturado y la curva de la derecha que corresponde a vapor saturado seco, es lo que denominamos comúnmente la campana, y contiene todos los posibles puntos que traducen condiciones en las que están presentes tanto el vapor saturado seco como el líquido saturado. Es decir, si acá teníamos, en este punto que estoy resaltando, 100% de vapor saturado seco, acá tendremos 100% de líquido saturado. Pero en un punto intermedio tendremos un cierto porcentaje de vapor saturado seco y el saldo será líquido saturado. ¿Comprenden? O sea que Está dentro, claro que acá, dentro de la diga, campana habrá el balanceo de lo que es tanto del líquido enfriado y el vapor saturado. ya. Antes de la campana, por acá tenemos vapor recalentado y después de la campana a la izquierda vamos a tener líquido subenfriado. ¿Lo ven? Vuelvo a repetir la idea que manifesté hace un momento. La campana en realidad corresponde a todos los puntos en este diagrama que están involucrados en esta curva. ¿Lo ven? Entonces, esta línea vista en el diagrama PV en realidad es la campana. ¿Por qué podemos ver de manera separada el vapor del líquido? Porque ahora estamos usando
esta variable que se llama volumen específico, y sabemos que el volumen específico del vapor es 1000 veces mayor que el volumen específico del líquido. Por eso es que un vapor es compresible, mientras que un líquido prácticamente no es compresible. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, ingeniero, gracias. Casi no los escucho. Si me lo repiten un poquito más fuerte. Sí, claro, ingeniero. Todo claro. Gracias. Ya. Entonces, de esta manera, por lo menos gráficamente, hasta hoy, podemos visualizar mediante el diagrama PT y el diagrama PV estas tres variables de estado que son fundamentales, o estas tres propiedades termodinámicas que son fundamentales. Ahora, resulta que acá, en el dispositivo de cilindro y pistón, esta condición, por ejemplo, dentro de la campana, podrá traducirse en una situación como esta, en donde usted tenga una fase del líquido saturado en contacto con otra fase de vapor saturado seco. Y lógicamente el vapor va a estar encima del líquido porque su volumen específico es mucho mayor. O sea, su densidad es mucho menor. ¿Cierto? Si la situación no fuera así, bueno, de repente sería que el líquido está arriba y el vapor está abajo. Pero de acuerdo con los datos que estamos manejando, entonces el vapor siempre tiene que estar por encima del líquido. Esto por efectos de la gravedad, ¿no? Por supuesto. Porque si esto estuviera en un campo con o cero gravedad, de repente ya no se acomodan así, ¿no? Las fases. ¿Comprende? Entonces, mientras estemos en la Tierra, vamos a seguir observando la cosa de la misma forma. Entonces, ahora mire, voy a mostrar un detalle que es interesante. Si este punto dentro de la campana estuviera justo a la mitad de la meseta, entre este punto derecho y este punto izquierdo, es decir, vapor saturado seco, líquido saturado, ¿qué diríamos acerca de las cantidades relativas de lo uno y lo otro? Por simple razonamiento. Yo le pregunto, ¿cuánto hay de vapor, cuánto hay de líquido? Aunque no me dé una cifra, pero me puede dar un porcentaje, ¿no? Aunque no me dé una cifra absoluta. Si está en el medio, podríamos tomar como un porcentaje de 50-50. Sí, señor. Y efectivamente es así. Bueno, justamente hay un parámetro que permite identificar la proporción en la que se encuentran las dos fases, vapor saturado seco y líquido saturado, que se llama, y lo voy a anotar por acá, título o calidad del vapor saturado húmedo, que dijimos que es la mezcla de ambos, ¿no? Entonces, observen el dibujo que he hecho del dispositivo de cilindro y pistón. Primero, vamos a tener en el sistema una masa total, que lo vamos a llamar M sub H, por vapor saturado húmedo, que será igual a la masa de la fase líquido saturado más la masa de la fase vapor saturado seco. Y hablando de volúmenes totales, vamos a tener un volumen total del sistema que será la suma del volumen de la fase líquido saturado más el volumen total de la fase vapor saturado seco. Además, por definición, fíjese,
el líquido saturado y el vapor saturado seco van a tener un característico volumen específico que por definición será la relación entre el volumen total y la masa que corresponde, por ejemplo, en este caso, al líquido saturado. Tendremos un volumen específico de vapor saturado seco que será igual al volumen total del vapor saturado seco dividido por la masa de vapor saturado seco. Y también para este punto que está ubicado dentro de la campana, vamos a tener un volumen específico B sub H, que no es otra cosa que la relación entre el volumen total y la masa total. ¿Lo ves? Entonces, de estas últimas expresiones matemáticas vamos a tomar este valor, este valor, este valor y lo vamos a reemplazar acá. Y entonces voy a tener una expresión matemática que me dice que M sub H por B sub H va a ser igual a la masa del líquido saturado por el volumen específico del líquido saturado más la masa de vapor saturado seco por el volumen específico del vapor saturado seco. Y si dividimos por M sub H a los dos miembros, entonces voy a tener, lo voy a anotar por acá, B sub H igual a la masa del líquido saturado dividido por M sub H por el volumen específico del líquido saturado más M del vapor saturado seco dividido por M sub H multiplicado por el volumen específico del vapor saturado seco. Espero que me hubieran seguido hasta ahí porque es una aritmética sencilla. Entonces acá donde se introduce la definición de este parámetro que lo vamos a conocer a partir de hoy con el nombre de título, que no es otra cosa que este valor. Es decir, el título que lo vamos a simbolizar con la letra X es la relación entre la masa de vapor saturado seco presente en la mezcla dividido por la masa total de la mezcla. Y entonces este valor está claro que será un valor comprendido entre 0 y 1. Quiero que me digan cuándo será 0. Para que ese cociente sea 0, ¿qué tiene que ocurrir con el numerador? Este numerador, ¿cuánto tiene que valer para que el título sea 0? 0. 0. 0. 0 significa que no hay vapor. Entonces todo se encuentra como líquido saturado. Es decir, acá en la curva de la izquierda de la campana, el título vale 0. Mientras que para que el título sea igual a 1, la masa de vapor tiene que ser igual a la masa total. Y eso ocurre solamente cuando la masa del líquido es 0. Es decir, sería lo que está ocurriendo o que es traducido por la curva derecha de la campana. Así cuando todo es vapor saturado seco. Este valor, que lo estamos expresando como fracción, también se lo puede expresar como porcentaje. Y entonces vamos a decir el título de un valor comprendido entre 0% y 100%. Ni menos que 0, ni más que 1. Así que olvídese de hacer cálculos donde aparezca valor negativo o valor superior a 1. Eso está mal, porque no tiene significado físico. Entonces, en esta última ecuación, resulta que vamos a tener por acá el título y esta fracción
es lo que le falta al título para llegar a 1, entonces será 1 menos el título. Y entonces este valor de volumen específico de una mezcla de líquido y vapor saturado lo podemos calcular con esta expresión matemática, que no es otra cosa que lo que en estadística se llama una media aritmética ponderada. Por eso es que antes, cuando yo le pregunté si el punto estaba en la mitad, ¿cuánto sería el porcentaje? Me lo respondieron al tiro. Pues eso es lo que dice esta media, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esta expresión matemática va a servir para calcular no solamente el valor de, digamos, de esta propiedad para mezcla de líquido vapor saturado, sino otras que tienen la característica de ser aditivas, sumables, igual que esta. Bueno, repasen todo esto y continuamos el día miércoles, salvo que decreten feriado, ¿no? Y entonces vamos a tener que recuperar la clase el siguiente lunes. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces si no los invito el día miércoles porque decretaron feriado, creo que es el día de estudiante, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, recuperaremos el siguiente lunes, en todo caso, si es que fuera así, si decretan feriado. Muy bien, hasta luego.